Vamos a iniciar. Vamos a hablar un poquito de lo que es el dolor del hombro desde la perspectiva de la rehabilitación. La causa más común de dolor de hombro, pues en rehabilitación va a ser el síndrome del manguito rotador, que ya lo vamos a ver. Si esto quiere cambiar. Acá está. Bueno, pues ya saben, ¿verdad? Mi nombre. Em, una lesión del manguito rotador la vamos a definir como cualquier patología, una tendinitis, una ruptura, un atrapamiento que va a involucrar los cuatro músculos que comprenden el manguito rotador. Los músculos que comprenden el manguito rotador va a ser el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el músculo subescapular. Esos músculos son los que comprenden el manguito rotador. Y yo le digo a mis pacientes que el manguito rotador es como que nosotros tuviéramos nuestro lazo donde tendemos la ropa y la colgamos y la colgamos y la colgamos y de repente ¡puf! Se rompió. Entonces se define como un conjunto de signos y síntomas que se presentan en esta región acompañados de impotencia funcional. ¿Qué quiere decir impotencia funcional? Fíjese, doctor, que yo no puedo levantar el brazo, no puedo hacer los movimientos, tengo mucho dolor, generalmente en la articulación glenohumeral. La mitad más o menos de los pacientes que consultan por un episodio nuevo sufren síntomas al menos durante 6 meses y el resto por 12 meses o más. O sea, es un tratamiento, es crónico. Muchas veces no lo podemos resolver en la primera vez que la persona tiene el dolor. Y la mayoría de pacientes con un nuevo episodio de hombro doloroso tienen historia de síntomas dolorosos en hombro, es decir, también les ha dolido en algún momento. Cuando ustedes vean, vamos a ver que hay una clasificación que la describió este señor de apellido NIR, la clasificación de NIR en 1934, y dice que hay eh, tres estadios. El estadio 1 es una fase inflamatoria, el estadio 2 es una fase proliferativa y el estadio 3 cuando hay una ruptura parcial o total del manguito rotador. Se dice que entre los 50 y 59 años, el 13% de la población que nos va a llegar a consultar tiene dolor de hombro. En la década de los 60 a los 69 se va a aumentar al 20%. La década del 70 al 79 en un 31%. Y después de los 80 años, la mitad de la población va a tener, o un poquito más, va a tener dolor, para que nos demos cuenta la magnitud. Entonces, si nosotros vemos eh, una población, por ejemplo, el hospital donde yo trabajo está muy marcado. Tiene dos tipos de pacientes, los pacientes jóvenes y los pacientes adultos mayores. Los pacientes jóvenes son los soldados, los oficiales del ejército. Esos son los que se fracturaron, tuvieron una lesión de la rodilla, una lesión del hombro por salto de paracaidismo, etcétera. Y luego están los adultos mayores o los jubilados, pongámosles. Si se jubilan a la mitad de la década de los 55, entonces vean cuánto se acumula década por década de pacientes que pueden llegar. Yo he tenido pacientes de 97 años, por ejemplo. En mi consulta externa es la tercera causa de dolor. La primera es la lumbalgia, la segunda la rodilla y la tercera el hombro. Pero como diría mi mamá, se dan taco a taco, o sea, están en un mano a mano ahí, es cerrada. Claro, la lumbalgia, los problemas de espalda tiene un 40% y luego vienen estas y estarán por un 20, 22 por ahí. Factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta, que la gente fume, que sea diabética,
lípidos alterados, que sea bebedora, hay que preguntar en qué trabaja, si ha utilizado fármacos esteroideos, lo han infiltrado, puede tener un riesgo. Y aquí resumimos la biomecánica del manguito rotador. El manguito rotador, le puse ahí MR, da la estabilidad a la articulación. Más adelante les explico la anatomía de la articulación, pero la articulación es incongruente. Es una esfera, una pelota, que tiene que cazar, articularse con una superficie pequeña y que si apenas es convexa. El manguito rotador, esos cuatro tendones que dijimos, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, da la estabilidad a esa articulación y participa activamente en el movimiento de la articulación glenohumeral. La glenohumeral es la del hombro. El músculo supraespinoso es el estabilizador de la articulación. A los 70 grados comprime la cabeza humeral. O sea, cuando yo muevo a 70 grados mi brazo, él lo comprime. Por eso es que la mayoría de lesiones en el hombro van a ser del supraespinoso. Yo diría que el 90%, si no es que el 100% son de supraespinoso y luego pueden estar los demás músculos dañados. El infraespinoso y el redondo menor son rotadores externos y el subescapular rotador interno. Entonces, cuando veamos la forma como se evalúa, entonces nosotros podemos ver que las pruebas que estamos haciendo nos sirven para identificar qué músculo está lesionado. Una maestra en el posgrado decía que el hombro es una articulación desagradecida, porque una vez duele, no deja de doler. Así decía mi catedrática en el posgrado. Y yo le contaba a mis estudiantes del pregrado que el hombro es una articulación inestable e incongruente. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta. Vean ustedes la cabeza humeral. Esta es la gran cabeza humeral y esta es la glenoide del omóplato. Vean el tamaño de la cabeza en relación a la glenoides. Por eso es que los músculos del manguito rotador van a dar esa estabilidad. Acordémonos que la articulación del hombro es de tipo enartrosis. Es diartrósica, hay sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis. Todas las articulaciones diartrósicas son aquellas que tienen movimiento. Y las enartrosis son las que tienen mayor movimiento, la del hombro y la de la cadera. Y es de tipo sinovial. Hay fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Todas las diartrósicas son sinoviales. Sinovial quiere decir que tiene cápsula articular, membrana sinovial, tiene ligamentos, tiene tendones, tiene bursas y tiene cartílago. Y eso lo hace que tenga una mayor o una mejor biomecánica. El hombro no es solo una articulación, tiene la glenohumeral, la acromioclavicular, que aquí la estamos viendo, la acromioclavicular, la esternoclavicular y una articulación falsa que se llama escapulotorácica. A esto también se le conoce como la cintura escapular. Ya había dicho que la articulación del hombro, aquí vemos una articulación sinovial, tiene su gran cápsula articular, tiene sus ligamentos. Los ligamentos pueden ser intra o eh, extra articulares, ¿verdad? O sea, pueden ser intra o extraarticulares y también tienen la bursa. Los movimientos de la bursa
o los movimientos hacen que la bursa tenga como una secreción aceitosa que permite un mejor movimiento sin que cause fricción, ¿verdad? Eso es lo que nos puede hacer esto. Entonces, esos son algunos de los componentes. Ya habíamos dicho que los músculos del manguito rotador pues van a ser el supraespinoso para que no se les olvide, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. El redondo mayor no entra en el manguito rotador. Para que lo tengamos, solamente son cuatro y ustedes las están viendo ahí. En la región posterior vamos a encontrar entonces al supraespinoso, que es este. Este es el infraespinoso. ¿Por qué se llama infraespinoso? Porque esta es la espina del omóplato. El supra está en una fosa que se llama la fosa supraespinosa. El infra está en la fosa infraespinosa. El teres minor o redondo menor. Y por delante, en una fosa que se llama subescapular, el músculo subescapular. La presentación clínica de las lesiones del hombro va de dolor crónico constante hasta la dificultad de movimientos articulares del hombro. Por ejemplo, la impotencia funcional. Mire, doctor, no puedo levantar mi brazo. Algunos pacientes pueden realizar los movimientos casi normales y el dolor y la debilidad, algunos dicen debilidad, se presentan con realizar actividades con los movimientos descritos. Ahora bien, ¿qué características les dice el paciente? Les dice, ah, fíjese usted que cuando duermo no encuentro dónde poner el brazo. Ese es algo muy característico de la gente. Es que viera, doctor, que no hay dónde poner mi brazo. No sé ni cómo dormir. Pregúntele siempre. Ahora, ¿por qué puede doler el hombro? Afecciones glenomerales periarticulares, síndrome subacromial. Me dicen si me escuchan bien. Es que por aquí me sale que tengo conexión inestable. Me dicen si me escuchan bien. Ahorita sí, un ratito se había Ya, recortado. sí es que me salió un mensaje que tenía una conexión inestable. Bueno, tendinopatía, rupturas del manguito rotador, tendinitis calcificantes, tendinopatía, ruptura de la porción larga del bíceps, o sea, tendinopatía de la porción larga del bíceps, que aunque el bíceps no es un músculo propio del manguito rotador, es un músculo que se origina en la articulación del hombro, pasa por el brazo y se inserta cerca de la articulación del codo. La capsulitis adhesiva o el hombro congelado, afecciones acromioclaviculares y esternoclaviculares, artritis inflamatorias infecciosas, artropatía degenerativa, necrosis óseas, fracturas o luxaciones, afecciones escapulatorácicas, etc. Extrínsecas, y aquí es donde quiero que pongamos ojo. El hombro y el cuello
son vecinos, pero es como que ustedes tuvieran un mal vecino. Yo cuando hacía la residencia, vivía en un lugar que eran como apartamentos, pero eran dobles, o sea, arriba de mí vivía otro cuatío y al cuatío le gustaba tocar guitarra eléctrica. Lo malo es que nadie le había dicho que no sabía tocar la guitarra. Eran como cuando los gatos maullan. Y yo estaba estudiando, estaba recién casado. Y el infeliz no me dejaba estudiar. O sea, aparte de que era un bueno para nada, porque no estudiaba, no trabajaba, era un vago, hacía parrandas casi todas las noches. Era un mal vecino. El hombro y el cuello es algo similar. A veces la bulla se siente aquí en mi casa como que la parranda fuera acá, pero yo no soy el de la parranda, pero no duermo, no descanso, no puedo estudiar. Así es el hombro y el cuello. Puede ser que quien duela es hombro, pero también duele cuello. Y la mayoría de veces a alguien que le duele el hombro también va a tener como unos nudos, un espasmo muscular en el cuello. O en algunas ocasiones es al revés, el mal vecino puedo ser yo, que estoy haciendo parranda y no dejo dormir al vecino descansar. Puede ser que el cuello sea quien me haga que duela el hombro. Por eso ustedes en su examen físico deben de hacer una buena evaluación para discernir hacia dónde va. Por eso yo pongo aquí, la patología cervical me puede hacer que me duele el hombro, la plexopatía braquial o neuropatía periférica, el síndrome regional complejo, o dolor neuropático, la fibromialgia, la irritación diafragmática, la patología de estructuras abdominales, enfermedades pulmonares, neoplasias primarias, etcétera. Ese es tumor de páncreas, es pulmonar, si no recuerdo mal. Fíjense que hace algunos días tuve unos pacientes VIP que son de los que me llaman mis jefes y me dicen, mira, y a ver qué haces, porque ahí ponerle algo para que se le quite el dolor. Y la gente piensa que la rehabilitación es ponerle algo para que se le quite el dolor. Y no es eso. Ustedes han visto que es de pensar qué voy a hacer, llegar al diagnóstico. La señora dolor de hombro, nunca le puede quitar el dolor de hombro. Pasó. Lo peor es que era una esposa de uno que había sido director del hospital y todo el mundo le tiraba la alfombra roja cuando pasaba y la ingresaron. Y lo último que supe de ella es que tenía colecistitis, pero nunca había tenido dolor en el abdomen. Entonces me puse a buscar, ¿será que esta doña le dolía cabal? El hombro que le duele es el derecho. ¿Ah? ¿Será que porque se la descubrieron porque ya no sabían qué hacer? O sea, no porque se quejó del dolor. O sea, le sacaron una resonancia a todos lados y un ultrasonido a todos lados y les arrojó un cálculo que tenía y que le iban a operar. Ya no llegó conmigo porque yo le dije, mire, me interesaría ver si cuando la operen se le quita el dolor de hombro. Y ya haciendo una revisión, pues sí puede ser. Yo tuve un caso de una señora que me mandaron, pero era por un dolor lumbar y lo que tenía era cuando yo le examiné, tenía el signo de Morphy positivo, una colecistitis, pero esta señora no, yo me quebré la cabeza, o sea, le puse, le quité, le mandé a hacer una resonancia, cuello, hombro, y ya saben, son de aquellos pacientes que son bastante, que hay que tomarlos con pinzas. Cuando hablamos de patología de los manguitos, del manguito rotador o rotator cuff o uno solamente le dicen mango rotador. ¿Por qué se llama mango? Porque es como de aquellas pulseras que usan las mujeres que no tienen, que se las pueden poner, pero que no tienen un broche, como una diadema y cubre el hombro. Entonces, por eso se llama rotator cuff, se le llama también.
Ahí podemos tener tendinitis, calcificadas, rupturas parciales o totales. Las tendinitis no es nada más que el tendón se pone viejo, ya no irriga sangre, se pone delgado, no hace su buena función. Y las rupturas, pues ya es cuando se rompe por diferentes causas. No necesariamente puede ser por un traumatismo, pueden ser microtraumatismos. La patología del hombro congelado es otra. A mí me ha tocado ver un par de casos o más de gente que le duele el hombro y ya no lo mueve. O sea, el hombro se le empezó a doler, le pusieron o se puso su cabestrillo y no volvió a mover el hombro y tiene una patología de hombro congelado y cuesta tratarlas, aunque generalmente salen. Los procesos de origen neurológico es lo que yo les decía. Piensen en lesiones de C4, C5, C6, neuropatías periféricas, primera costilla cervical, nervio supraescapular, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer en nuestro examen físico? Pues una buena anamnesis, preguntémosle al, mire, don fulanito, ¿cómo duerme? Cuando duerme, ¿dónde pone su bracito? Si se puede dar vuelta, etcétera. Ya sabemos que es el alicia, aparición, localización, intensidad, características, alivio o asociados. Y en el examen físico, ver el movimiento de la articulación, la estabilidad articular, la fuerza muscular y la congruencia articular. Cuando hacemos una inspección, pues veamos cómo está la clavícula, veamos los hombros, tienen la misma altura, no tienen la misma altura, está inflamado, no está inflamado, está deforme, etcétera, es igual el derecho al izquierdo, todo lo que sabemos de inspección. Recordémonos que esta es la ubicación del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor o teres minor, y en la parte anterior el subescapular. Estos tres primeros van hacia el tubérculo mayor o troquín del húmero. El otro de su escapular va al tubérculo menor o troquíter. Sigamos evaluando, veamos la columna cervical, veamos la espina del omóplato, cómo está el omóplato en relación al anterior, la postura del paciente y palpemos, ¿no? Cómo están los músculos, hay calor, hay frío, está contracturado. Palpemos las estructuras, este es el tendón bicipital o la corredera bicipital. Se llama corredera porque por ahí corre el bíceps. Toquemos la articulación, palpemos el deltoides, hagamos movimientos, tratemos de buscar la bursa. La bursa es una de las que más se inflama y que puede causar dolor. Palpemos el bíceps, vean aquí está la corredera bicipital, causa de dolor, la cabeza larga del bíceps, el músculo deltoides, el de la vacuna, desde su origen hasta su inserción, las estructuras óseas, la espina del omóplato, palpemos el acromión, todo lo que podamos palpar. Estos son los romboides, hay dos romboides, mayor y menor, se palpan poniendo la mano hacia atrás, haciendo una pequeña presión y tocamos el músculo. Veamos los movimientos o los arcos de movilidad. Pidámosle que se toque la escápula con la mano contraria. Yo no llego a ustedes, con uno sí, con uno no. Que se toque el hombro con la mano contraria. Que haga los movimientos como un arco, que mueva hacia arriba, hacia abajo. Lo mejor sería tener un goniómetro y medir las articulaciones, ¿verdad? Por grados. Cuando nosotros
Entonces, integramos lo que estamos haciendo, vamos a saber que cuando yo le pido al paciente que haga fuerza hacia adelante, pero yo lo estoy jalando, lo que voy a evaluar es el deltoides y el coracobraquial, y que este es el nervio C5 y C6, y que secundariamente estoy revisando el pectoral mayor, el bíceps y el deltoides. Cuando yo le pido que haga fuerza para atrás, pero yo le hago una contrafuerza, una resistencia, estoy revisando dorsal ancho y el nervio C6, C7, C8, el redondo mayor y el deltoides, y secundariamente tríceps y redondo menor. Aquí ya estoy evaluando uno de los músculos del manguito rotador. Si hay dolor cuando el paciente haga esto, pues ustedes ya saben, ya van orientando su diagnóstico. Luego hago una abducción. Abducción significa afuera, hacia afuera. Pongo mi mano en el hombro, le pido que haga una fuerza hacia afuera del codo y yo hago resistencia. Aquí evalúo deltoides y el supraespinoso. Aquí ya estoy haciendo evaluación primaria del manguito rotador. Y luego también secundaria del deltoides y el serrato mayor. Aducción es hacia adentro. Yo le voy a pedir a mi paciente que haga fuerza hacia adentro, pero le voy a hacer una contrarresistencia para que no llegue. Pectoral mayor y menor, dorsal ancho, redondo mayor y deltoides. Eso voy a evaluar. Cuando hago rotación externa, vean cómo están las manos del examinador. Le voy a pedir al paciente que haga hacia afuera y yo le voy a hacer una fuerza hacia adentro. Infraespinoso, que es parte del manguito rotador, y redondo menor, parte del manguito rotador. Y deltoides. Rotación interna. Él va a hacer fuerza hacia adentro, yo voy a hacer una contrafuerza hacia afuera. Subescapular, parte del manguito rotador, pectoral mayor y la porción anterior del deltoides y el redondo mayor. Bueno, estas son un montón de pruebas. Yo les confieso que yo no me aprendo por nombre las pruebas. Soy malo para el nombre de las pruebas, pero sí tengo, cuando la persona me dice, vengo porque me duele el hombro, fíjese que no lo puedo levantar. ¿Y cómo duerme, doña Juanita? Ah, fíjese, doctor, que no hay o la forma de dormir, o sin que ustedes se lo pregunten, se los va a decir el paciente. Entonces tengo en mi cabeza una serie de pruebas que voy haciendo, por lo menos hago 8 y ya tengo el diagnóstico. Ya lo demás que voy a pedirle estudios es para complementar, pero generalmente ya tengo el diagnóstico. Y si nosotros hacemos estas pruebas, vamos a hacer un buen diagnóstico. Esta es una revista española de donde yo saqué estos datos. Em, ya es un poco viejita, no es nueva, es de reumatología, ya tiene 14 años la revista, pero, por ejemplo, dice Hopkins y Kennedy. Hopkins es la maniobra número, la C, es esta. Hopkins y Kennedy, el paciente con un brazo a flexión, el codo en flexión, se realiza una rotación interna del hombro bajando el antebrazo. Fíjense que ha mostrado una sensibilidad del 92 y 72,86% y una especificidad del 24, 51 y 66. Ellos hablan con relación a la cirugía o respecto a la infiltración, comparada con el diagnóstico de síndrome acromial en resonancia magnética. O sea, si nosotros esta maniobra es positiva y nosotros nos da positiva, entonces yo les voy a mandar el artículo de la revista porque ahí está cómo se hace. Yo solo hice cortes aquí, pantallazos, porque es demasiada la información. Entonces, tienen gran parte del diagnóstico.
Yokum. Yokum, vean cómo se hace. Atrás del examinador, el examinador va atrás, mano del paciente sobre el hombro, agarran la mano, hacen una fuerza hacia abajo y tiene una buena sensibilidad. 82% de sensibilidad y especificidad del 28% respecto a infiltración y respecto a la cirugía. Es decir, cuando lo abrieron, ¿va? Ay, sí tenía una lesión. La maniobra de NIR, este NIR ha de haber sido el mismo que creó la clasificación del hombro. El dolor cuando aparece con un conflicto anterosuperior del espacio subacromial, es decir, en la parte anterior y arriba del hombro. El músculo supraespinoso, superior, perdón, y anterior subescapular. Entonces nos va a dar esto. Y también tiene, como les digo, yo les voy a mandar la revista. Son como 6 o 7 hojas que ustedes pueden leer, que es muy interesante y ahí está cómo se hace. El Yukum Test, creo que es este. Perdón, maniobra de Howe. Indica tendinitis o ruptura del supraespinoso. Esta también es muy común. Miren, se para uno enfrente del paciente, le pide que ponga las palmas de las manos viendo hacia afuera. Uno hace una fuerza hacia adentro y hacia afuera. Entonces puede tener una sensibilidad de 94 y 46% de especificidad cuando se considera como positiva a la aparición del dolor. Por eso yo le digo a mis pacientes, mire, disculpe, le duele su hombro, pero con estas maniobras le va a doler más. Perdóneme que yo se las voy a hacer, porque paran más adoloridos después. La del brazo caído es una fácil, 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 fácil. Brazo caído significa que aquí le dice uno al paciente, por favor levante su brazo y bájelo. Y si no tiene freno, generalmente nos está hablando de una ruptura. Y fíjese que tienen sensibilidad muy baja, pero especificidades muy altas, de entre el 88 al 100, para diagnóstico de las rupturas del tendón supraespinoso. Si el brazo no tiene freno, piense usted, aquí está, mire, piense usted que el manguito rotador está roto y es un dolor y la gente no lo puede parar. Yo lo hago de otra manera. Le levanto el bracito y aquí pongo mi manita. Y cuando yo le digo, haga fuerza hacia abajo, le quito la mano y el brazo cae. Esa es otra manera de hacerla y generalmente es positiva cuando tiene dolor y no lo puede parar. Entonces vean la cara del señor, aunque Hoppenfield no dibujaba bien. La maniobra de paté, estamos buscando como una rotación, hace fuerza hacia atrás, el examinador hacia adelante, tiene una sensibilidad de 92 y especificidad de 30 para tendinitis del músculo infraespinoso. El signo de Napoleón evalúa la capacidad de mantener la palma de la mano pegada al abdomen mientras se coloca el codo en posición anterior en el plano de la escápula. Eh, Ella explora el subescapular. Si hay dolor, vamos a tener una lesión. Yo tengo por ahí un video, se los voy a mandar, que dura como 9 minutos. Es de una universidad chilena, creo yo, o sí, creo que es de la universidad chilena de algún lado donde están haciendo todas las maniobras, se los voy a mandar. La maniobra de Speed, que es la número, la C,
¿verdad? Que es tratar de elevar la mano hacia arriba, haciendo una contrarresistencia. Y también la podemos usar indicando tendinopatía del manguito rotador. La maniobra de Jergason, que es la D, es que le vamos a pedir que trate de dar vuelta en una contrarresistencia, eh, tratando de bloquear el hombro y indica una afectación del tendón del bíceps o su vaina. Por aquí tengo otra foto de Jergason, miren. Entonces, si ustedes ven en la fotografía anterior, él lo estaba haciendo con la palma. Yo generalmente lo hago de esta manera. Le pido al paciente que abra su brazo, el codo siempre debe estar pegado al abdomen y hago una contrarresistencia y va a tener dolor. ¿Qué nos indica esta? Pues la lesión, hay un corrimiento. Vean acá la fotografía normal, la fotografía del bíceps inestable donde se sale de la región y por eso produce dolor. La maniobra de Herbert, le pedimos al paciente que ponga su manita aquí atrás tratando de tocarse la espalda y va a tener dolor. Generalmente tiene dolor en la región anterior y superior del hombro. ¿Qué otras pruebas puedo pedir? Bueno, radiografía simple. Una radiografía simple puede ser, nos puede dar chance de que nos informen si tiene una patología osteoarticular, traumática, degenerativa, calcificaciones. Si vemos que la cabeza humeral tiene un ascenso dentro del espacio de la articulación, se puede relacionar con rupturas, aunque la radiografía no es propia de una ruptura. ¿Cómo pido las radiografías? Las radiografías van a ser apilateral, rotación interna y rotación externa. Bilateral, como decía mi jefe, ¿ah? Mire, siempre pida bilateral porque no sabemos si tiene los dos hombros. Entonces siempre pedimos bilateral. O por lo menos, pues pídale de la articulación que le duele, porque estamos pensando que trabajamos en un hospital y que ahí solo pedimos si lo hacen, pero tal vez la gente no tiene el suficiente recurso, pero pídala. Un ultrasonido musculoesquelético nos permite ver alteraciones de los tejidos blandos, nos puede decir si tiene una ruptura o no, o tiene una tendinitis, es de más bajo costo y más fácil que hacer que una resonancia. La resonancia nos va a decir si tiene problemas en el cartílago, en el labrum, en el músculo, en el tendón, en las bursas. Y la resonancia tiene un 91% perdón, la sensibilidad de ruptura del manguito rotador con ultrasonido es del 91%. Podemos pedir un ultrasonido. Entonces, ¿cuándo pedimos rayos X? Rayos X pedimos cuando para diagnóstico y control de la morfología, espacios articulares y asimetrías, se pide lateral, axial, lengüeo, tangencial. Yo pido antero-posterior. Si pido lateral, rotación interna y rotación externa. ¿Qué podemos ver? Fracturas, luxaciones, artritis degenerativa, calcificaciones, lesiones de tejidos blandos. eh, perdón, las lesiones de tejidos blandos no se van a ver ahí, ni lesiones ocultas en el examen físico. El ultrasonido, método de elección para alteración de tejidos blandos. Lesiones de tejidos blandos, lesiones del manguito rotador, líquido articular. Entonces, si queremos algo rápido, pues hagamos un ultrasonido. Y la resonancia, vamos a tener valoración de todas las estructuras anatómicas, evaluación previa a cirugía, síntomas recurrentes postquirúrgicos, podemos pedir. Aquí les encontré un artículo ya viejito también del 2010, pero nos hablaba del ultrasonido de hombro o ecografía y dice que pues sí sirve porque nos va a dar el reconocimiento normal y la apariencia de la patología. Entonces sí nos sirve. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tratarlo? Déjele un analgésico.
no esteroideo, mejoría a corto plazo. Los corticosteroides orales no han mostrado una buena mejoría si le quiere dejar, y las infiltraciones con corticosteroides en casos crónicos pueden ser de utilidad, ¿verdad? A veces la infiltración hace que mejore. Y ahora dentro de la infiltración hay un nuevo campo que yo quiero darles esa clase cuando termine el curso, o la última clase del curso es como la rehabilitación intervencionista, y les cuento qué se está haciendo en el hospital. Uno de mis compañeros, el doctor Marroquín, pues él le gusta mucho la rehabilitación intervencionista y les pone algo que se llama proloterapia. La proloterapia es una mezcla de lidocaína con un suero de glucosa, creo que es al 30, y él tiene un ultrasonido ahí en el departamento e infiltra a la gente. Y ha habido una mejoría increíble. Por ejemplo, yo tengo pacientes que son crónicos, les doy tratamiento, no se le quita, no se le quita, no se le quita, le hago una consulta al doctor, o lesiones eh, que tienen rupturas completas del manguito rotador, pero que el cirujano dice, no, esto ya no se opera, no tiene características quirúrgicas porque no voy a entrar a arreglar nada. Entonces, tenemos una paciente que en la escala del dolor tenía 10, después de la infiltración tenía 5, y nos dijo, ahora ya sé cómo, ya puedo dormir, ya me puedo dar vuelta. Llegado a 3, a que los ve cada 3 semanas, los vuelve a infiltrar cada 3 semanas, y la señora no tiene dolor. No el 100% de pacientes se curan, pero es un buen método lo que se llama ese tipo de rehabilitación intervencionista. ¿Qué buscamos con la rehabilitación? La mejoría a corto plazo, disminuir el dolor, reducir el espasmo muscular, incremento del movimiento para que se pueda tocar la cabeza, para que se pueda rascar la espalda, fortalecimiento del músculo, que es el gol estándar, el ejercicio, y prevenir un deterioro. Pues los medios físicos, el recomendado, calor local, ¿verdad? Aquí les puse yo una foto de una bolsita de agua caliente de hule, 30 minutos en el área del dolor, solo que aquí debería tener por lo menos una su toallita para que no se queme, 30 minutos. Podemos hacerlo en casa. El ultrasonido, uno de los medios físicos que tenemos también. ¿Qué nos va a hacer el ultrasonido? Aumentar el flujo sanguíneo, permeabilidad capilar, metabolismo celular, el tejido se va a distender, se va a quitar el edema, perdón, la espasticidad. Esto va a servir para que el umbral del dolor suba, y pueden ser de 10 sesiones, de 5 a 10 minutos por región, dependiendo del tamaño. Ay, es que mire, el fisioterapeuta 3 minutos me puso 5. A veces me puso 10, porque el ultrasonido depende del tamaño de la región de la piel. Cuando nosotros usamos ultrasonido, vamos a promover la relajación muscular y modular el dolor. Vamos a, como que nuestras sustancias que nos calman interiores, los opiáceos endógenos, las vamos a liberar. ¿Qué otro medio podemos usar? El láser. El láser nos da una recuperación motora y neurofuncional. Se ha utilizado mucho en capsulitis adhesiva. Lo podemos utilizar también. 10 sesiones, depende de los programas. Los láser ya traen ahora, ya vienen programados. Entonces ustedes apachan la maquinita y dicen, para hombro, ¿crónico o agudo? Crónico. Antes son 10 minutos. Y ya, lo pone el físico. Agudo, son 5. Ya generalmente los aparatos ya lo traen. Y los ejercicios tienen que ser el gol estándar. Si un paciente en rehabilitación no hace ejercicio, entonces no está haciendo rehabilitación. Si ustedes se lo mandan a un fisio, que el fisio solo le va a poner calor, solo le va a poner ultrasonido, estímulo eléctrico o lo que tenga, pero no hace ejercicio, entonces no sirve.
Los ejercicios son sencillos y lo realiza el paciente una vez instruido. ¿Qué hago yo? Le quito el dolor con los medios físicos y lo pongo a hacer ejercicio. Y luego vaya a hacerlos a su casita, porque esto es una escuela. Entonces, aquí tenemos algunos ejercicios, los más famosos, los de Codman. Pero ustedes han escuchado, por ejemplo, la gente que usa ligas, miren, o a veces el palo de la escoba también sirve, o el trapeador, y fortalecer los rotadores. Y aquí hay una explicación. Esto también lo saqué de una revista. Entonces, aquí hay una explicación, pero esta es una revista. Tendinopatía del manguito rotador, actualización de la fisiopatología y el abordaje diagnóstico terapéutico. Los ensayos clínicos que han utilizado programas de ejercicio para tratar tendinopatía, intervenciones han durado aproximadamente 12 semanas. Las personas en rehabilitación quieren que hoy o llegan, yo le digo a mis pacientes, generalmente los que son militares activos, se lesionan hoy y quieren haberse curado ayer, porque les dicen, ah, lo que pasa es que yo soy caibil y entonces quiero curar. Sí, pero ese es un proceso. El que usted sea caibil no quiere decir que si se lesionó el hombro, se lesionó hoy y ayer va a estar bien. No, tiene que ser un proceso, por lo menos 12 semanas. Entonces hay que hablarle al paciente. Mire, no lo vamos a curar mañana ni pasado, por lo menos 3 meses, venga aquí con nosotros. Entonces ellos dicen que la persona puede tardar en recuperación hasta los 12 meses y que los ejercicios deberían al menos durar más de 12 semanas haciendo ejercicio. Lo que pasa es que no todos los pacientes son iguales, pero esta revista que la sacaron el año pasado, en julio, recomiendan los ejercicios. Acá, yo como les voy a dejar la presentación en PowerPoint, les mando una de las mejores páginas que yo he encontrado para hacer ejercicio de todo y que ya les dice cuánto hacer, cómo hacer y tiene los videos. Es la de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, CERMEF. Es gratuita, ustedes se meten, ponen ejercicios, manguito rotador, básicos, intermedios, avanzados, los pueden imprimir o darle los videos a sus pacientes. Obviamente, los pacientes deben de recibir terapia ocupacional porque me va a enseñar a reusar para las actividades de la vida diaria mi hombro. Acuérdense que la terapia ocupacional es la parte de la medicina física que trata la reinserción en las actividades de la vida diaria del paciente. Este me pareció interesante, aunque ya era una revista viejita del año 2012. Algunos pacientes dicen, me curé y no me duele y tienen lesiones. Otros pacientes vienen y dicen, mira doctor, pero se me va a pegar ese manguito rotador. No se pega. El manguito rotador tiene capacidad limitada para la curación intrínseca, sin reparación, porque no le llega sangre. Por eso, por lo menos el cirujano del hospital de hombro, él cuando mira la resonancia dice, no, no puedo operar porque los, digamos, como los cabos, ¿no? Las puntas del tendón tienen infiltración grasa y ya no se puede reparar. Entonces, dicen que han estudiado la curación espontánea del manguito rotador en modelos animales y no se encontró evidencia de curación del manguito rotador a las 3 semanas de un desgarro de 12 milímetros en un modelo de desgarro del supraespinoso de conejo. De manera similar, se encontró una respuesta de reparación activa, pero inadecuada en un modelo de desgarro del supraespinoso de rata, donde el 78% de los ratones tenían
defectos persistentes a las 12 semanas en que se creó el defecto de 2 milímetros cuadrados. Entonces, lamentablemente, cuando son las rupturas parciales casi no les entran los cirujanos, solo cuando son totales o cuando, por ejemplo, hay de dos, cuatro, ¿no? Perdón, de cuatro tendones, dos. Y las indicaciones para el tratamiento quirúrgico que también em, lo encontré en esta revista, el tratamiento de los desgarros del manguito de rotador debe basarse en los riesgos-beneficios asociados del manejo quirúrgico y no quirúrgico. Los resultados clínicos a largo plazo de las reparaciones del manguito rotador, tanto artroscópicas como abiertas, ahora ya casi no hacen abiertas, por lo menos en el hospital, son buenos con más del 90%. Eso hay que decirle al paciente, porque a veces hay pacientes, a mí me pasa, ya señores mayores o señoras mayores que me dicen, es que yo no me quiero operar. Bueno, es su decisión, nadie lo va a agarrar de la mano y se lo va a llevar. Pero el 90% le ha ido bien, por lo menos los que yo he visto con el cirujano que trabaja en el hospital, les ha ido muy bien. Y dice, los resultados del tratamiento no quirúrgico de los desgarros del manguito rotador han demostrado un éxito razonable entre 50 y 60%. O sea, cuando es quirúrgico, es quirúrgico. Yo soy claro con mis pacientes. Yo no soy Dios para decirle usted no se va a curar. Pero si no lo van a operar o usted no se quiere operar, pues yo voy a tratar de quitarle el dolor y es como que usted tuviera un carrito, pero le quitó una llanta. Solo va a tener 3 llantas. Así va a tener que andar. ¿Cuánto podemos andar? No lo sé. Hay gente que se cura y se le quita completamente. Otra, como me dijo un paciente de 80 y pico de años, no me quiero operar. Bueno, no se opere. Lo único que usted tiene que saber es que le va a doler. Se me olvidaba, no puse la magnetoterapia ahí. La magnetoterapia también es un buen elemento. La magnetoterapia nos sirve, es una terapia regenerativa. Es decir, la magnetoterapia nos va a ayudar a regenerar ese tendón que no tiene sangre, que no le llega sangre. Y también dentro de las terapias regenerativas se encuentra la onda de choque, muy buena para calcificaciones. Lo único es que duele. La onda de choque es como que ustedes la agarren con una pistola de balines. Si ustedes lo han visto alguna vez, han ido a la feria y tiran los balines, son de 2.000 a 4.000 balinazos en el área del manguito rotador y ese golpe hace que se rompa la calcificación. Duele porque ¿qué es lo que hace? Ir a que se inflame, destruir la calcificación o que se inflame ese manguito rotador, que sangre y al sangrar que se rejuvenezca. Eso es de lo que les tenía que decir y si tienen alguna duda, pues yo estoy aquí con mucho gusto para escucharlos.